Aclaración. Destruir dinero está penado por la ley. Todos los billetes que se utilizaron para la realización de este programa no son auténticos. 30 años. 30 años bancándose 16 presidentes y 37 ministros de Economía que se lo pasaron diciendo esta es la crisis más grande que está sufriendo el país. Hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en el IPA. Mientras tanto, quiere que le diga una cosa, mire, este peso moneda nacional, le arrancaron 2 ceros con este otro peso ley 18.188. A este le arrancaron 4 ceros con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron 3 ceros más con este peso, con este austral. O sea que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Y como mirá, este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, $1, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. En los últimos 30 años del siglo XX, los argentinos ganamos 2 mundiales de fútbol y en uno salimos subcampeones. En ese mismo tiempo, el valor de nuestra moneda perdió 13 ceros. Mientras los técnicos de nuestra selección nos llenaban de triunfos, los técnicos de nuestra economía mandaban a nuestro peso al descenso. En el juego económico hacía su debut un nuevo equipo. Esta es la historia de la orgullosa escuadra monetarista. Un equipo que por cuidar tanto la moneda se le escaparon todos los billetes. Un grupo de cracks que por vendernos el humo de las finanzas casi terminan con el humo de las fábricas. Esta es la historia de una generación de jugadores que jugaron defender la camiseta, pero que tenían demasiados compromisos con sus auspiciantes. En la caja fuerte del empresario, en la cueva del arbolito, en la propina del mozo, en la gorra del artista callejero, en la mesa del apostador, en la vitrina del coleccionista, en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. El peso está en casi todas las operaciones de nuestra vida cotidiana. Porque a pesar de que perdió 13 ceros, ganarlo, acumularlo y gastarlo sigue siendo nuestra mayor obsesión. En 1970 nuestro peso estaba a punto de cumplir 90 años de una vida bastante saludable, pero una nueva ley le rebanó 2 ceros. Y le cambió el nombre. El peso ley 18.188, más conocido como peso ley, debutaba en una época agitada en lo político, pero próspera en materia económica. La etapa del 63 hasta el 74 fue una etapa que, vista así en perspectiva histórica, el desempeño de la economía argentina fue muy positivo. Es decir, el producto creció en términos del 4% y el motor de crecimiento era fundamentalmente el sector industrial, que crecía a una tasa del 6%. Y no solamente crecía la industria del 6%, sino que la industria generaba 2% de empleo adicional por año y en esa época era empleo formal. Con lo cual se crecía, se generaba empleo, el crecimiento del empleo era mayor que la tasa de crecimiento de la población, con lo cual la tasa de desocupación de la Argentina estaba en términos del 4%, y también hubo un notable proceso de dinámica de cambio estructural, con aperturas de nuevas plantas, un fuerte proceso de inversión, y esto nos ha dado unos años de un muy buen comportamiento económico. Y esto tenía un correlato en la cuestión social.
Dicho en términos muy sencillos, un padre pensaba de que su hijo iba a vivir mejor que él. La lógica hubiera indicado que en el nuevo contexto mundial, donde había disponible financiamiento muy barato y donde venía de la mano del cambio, de los cambios que se vivían en el mundial, cambios tecnológicos importantes, que la Argentina hubiera tomado un rumbo de profundización de su estrategia industrial. La Argentina se vio enfrentada en el año 74 en un agotamiento del funcionamiento del mercado doméstico producto de su restricción externa, pero al mismo tiempo con dos shocks que eran muy difíciles de administrar. Uno era el proceso de apertura de la economía a este mundo totalmente distinto y simultáneamente en el aspecto económico, cómo estabilizar la economía, disminuir el ritmo inflacionario y generar una consistencia de los aspectos macroeconómicos. Comenzaban tiempos difíciles para América Latina. En Chile un golpe militar terminaba con la vía pacífica al socialismo de Salvador Allende e instalaba una política económica de neto corte liberal. En Argentina, mientras los efectos de las crisis del petróleo se hacían sentir, el presidente que había sido elegido por una amplia mayoría moría en pleno ejercicio del poder. Había terminado su mandato Helvar, hubo un interregnio de Gómez Morales, que más o menos quiso hacer alguna política gradualista, y Rodrigo lo que hizo fue devaluar un 100% aproximadamente, liberar los precios, que muchos de ellos venían controlados, aumentar las tarifas en un 100%, y días antes había arreglado con los gremios una recuperación salarial del 20%, con lo cual obviamente los gremios fueron todos a la plaza y dijeron, también queremos el 100. Y hubo que dar el 100. Entonces, todo multiplicado por 100, sumado al déficit fiscal que había y a la emisión monetaria, devino en un muy fuerte aumento de precios. Y efectivamente fue un ajuste neoliberal, neoconservador. El segundo de Rodrigo era Ricardo Sin, que es un paladín del liberalismo argentino. O sea que, de alguna manera, el Rodrigazo es una suerte de antesala del golpe de Estado en materia económica, del mismo modo que la AAA es la antesala del proceso del terrorismo de Estado. Un mes después, Celestino Rodrigo, el viceministro Sin y el mismo López Rega estaban fuera del poder. Pero el daño ya estaba hecho. Como todos los argentinos, a nuestro peso también le esperaba lo peor. No fue un golpe contra el gobierno que estaba. No fue un golpe contra el gobierno de Isabel Perón. Fue un golpe dirigido a refundar las condiciones de funcionamiento de la sociedad argentina. Fue un golpe intentando terminar con el ciclo económico, social y político que se había configurado en la Argentina de la industrialización. Se quiebran todos estos avances que se habían logrado y se van dinamitando progresivamente. Y se instaura lo que fue el más salvaje negocio que significó este desplazamiento de lo que era un esquema que hasta ese momento ponía como eje fundamental de la acumulación de capital la producción de bienes y se desplaza hacia el eje fundamental de la acumulación financiera. Las dos primeras cosas que a mí me impactaron en ese momento fue el cambio del vocabulario. El sector financiero dejó de ser el sector financiero, pasó a ser la industria financiera. Y lo otro, como había controles antes, y históricamente en nuestro país en el sistema financiero, como ocurría en todas partes del mundo, estaba controlado. Entonces se decía que había represión financiera. Y cuando uno la represión, yo me tuve que ir del país en esa época, digamos. La represión, uno tenía otra imagen de la represión. Entonces, ellos se asumían como víctimas, porque eran reprimidos, y a su vez como centro, porque era industria. Y todo muy, uno dice gracioso, yo me río porque estamos, pero la verdad que era muy, muy lamentable, muy triste. Todo el esquema no sirvió ni para tener estabilidad y tampoco sirvió
para que haya créditos a las pymes y a las familias para o hacer la casa o montar una pequeña empresa, ¿no? Las nuevas teorías económicas de Chicago, el nuevo monetarismo global, lo llaman algunos, los Chicago Boys, conocidos en la Argentina, decían que había que mantener una paridad fija entre la divisa y la moneda local y atraer capitales mediante la suba de la tasa de interés local. No, y ese es el gran negocio para el banco. Vos le garantizás, un banco colocador de crédito internacional, le garantizás que entra dinero a una paridad que va a mantenerse fija y que le das una tasa mayor a la que le pagáis, hace un negocio, lo valoriza financieramente y lo exporta de nuevo al exterior, digamos. Fue así que casualmente, entre comillas, aparece un grupo de dictaduras militares con ministros de economía vinculados a estos intereses financieros en Argentina, en Chile, en México, en Brasil. El encargado de poner en marcha el plan fue José Alfredo Martínez de Oz. Joe para los amigos. Un abogado y cazador que el 24 de marzo de 1976, cuando el nuevo gobierno de facto requirió sus servicios, estaba de safari en Kenia, practicando caza mayor. El nuevo ministro no era economista de formación, sino abogado, descendiente de una familia de larga data. Su tío tatarabuelo fue traficante de esclavos y en el Cabildo Abierto del 22 de mayo apoyó fervientemente la continuidad del virrey Cisneros. Su abuelo José Toribio fue el fundador de la Sociedad Rural. Ese es el punto de inflexión que supone el modelo de la Martínez de Oz, del cual se desgajan todas las otras decisiones, que fue obviamente la apertura comercial, que supone la destrucción de la industria, es decir, bueno, la Argentina productor de materia prima, olvidemos de la industria, lo de afuera es más barato, eso significaba la degradación de la condición salarial, sobre todo con la primer medida que toma Martínez de Oz, que bajar un 40% los salarios de los argentinos en términos reales. Supone el crecimiento ya no a partir del ahorro interno, sino del endeudamiento, ¿sí? Este brutal endeudamiento de la dictadura militar, que fue justamente una de las cargas más pesadas que tuvo que enfrentar la democracia y los gobiernos democráticos a partir de la reinstauración democrática en el año 83. A partir de ese momento no habría más paritarias. Los aumentos de salarios los establecería el Estado, que por otro lado dejaba de controlar los precios. También eliminó las retenciones y recortó el gasto público. Para ese momento la tasa de inflación anual estaba alcanzando el pico histórico de 446%. 446%. La estrategia de la dictadura en general, en donde el núcleo clave en este sentido es la propia política económica, es desmontar las condiciones del tipo de industrialización que había tenido la Argentina para que ese tipo de alianzas que ellos denominaban populistas no pudieran reeditarse más. Y al ritmo de la inflación, los pesos ley no dejaban de emitirse. Desde junio de 1977 hasta mitad de 1978, el dólar subió un 200%, los precios más de un 400%. El cazador blanco había fallado la puntería. Cuando su prestigio estaba a punto de ser devorado por los leones, los argentinos se olvidaron por unos cuantos días de la inflación. Mientras la escuadra menotista luchaba por conseguir la primera Copa del Mundo, en un selecto edificio de Buenos Aires la selección monetarista se preparaba para jugar su primer partido. Según el credo monetarista, la suba de precios es un fenómeno que se produce cuando la cantidad de dinero aumenta de manera más acelerada que la producción de bienes. Martínez de Oz aplicó esta máxima y en el mes del Mundial la circulación de dinero bajó un 16%. Todo gracias al Mundial. Esto es la locura, todo el mundo está contentísimo. ¿Sabe qué me contaron? Que don José Alfredo Martínez de Oz le mandó a hacer un monumento a Menotti, porque durante el mes de junio nadie se acordó de él. Cuando terminó el efecto Menotti, el cada vez más impopular ministro disparó su última perdigonada contra el elefante de la inflación. Su plan maestro. La tablita.
La tablita fue la tentativa del ministro Martínez de Hoz de la dictadura del 76 de frenar gradualmente el proceso inflacionario que estaba desatado en la Argentina desde el Rodrigazo, y se intentó combinar el disciplinamiento de los sindicatos, la represión a los trabajadores y políticas de austeridad fiscal con un esquema en el cual se pretendía desacelerar gradualmente el ritmo de inflación por medio de desacelerar gradualmente el ritmo anunciado de devaluación del tipo de cambio. La desaceleración del ritmo de devaluación lo único que provocó fue un brutal atraso cambiario, una pérdida de competitividad en los mercados internacionales de nuestra producción y la necesidad de endeudarse para conseguir las divisas que no se generaban por la balanza comercial a través de las exportaciones. A bicicleta. Comenzaba un mecanismo perverso que iba a hacer un daño terrible a la economía argentina. La famosa bicicleta. Los primeros meses la inflación no cedía. A bicicleta. Lo que existía era la posibilidad de tomar deuda, pasarla a pesos, tomar deuda en dólares, pasarla a pesos, colocarla en el sistema financiero local a elevadas tasas de interés y luego transformarla nuevamente de pesos a dólares cuando prácticamente el dólar no se había movido, se había movido muy poco. Consecuentemente había toma de deuda, valorización financiera y salida de capitales, de esa renta financiera al exterior. Este fue el mecanismo que utilizaron fundamentalmente los principales grupos empresarios y empresas transnacionales de la Argentina, que hicieron de ese proceso de valorización financiera su mecanismo principal de acumulación. No tenía nada de productivo, y cuando los tenedores de esos fondos empezaron a ver que la tablita sucumbía, se fueron y generó un problema de balance de pagos. Entonces, lo que hizo el gobierno fue utilizar las empresas públicas, caso típico YPF, de endeudarse en el exterior para traer dólares, al solo efecto de conseguir dólares. Entonces, las empresas públicas quedan endeudadas y quebradas, pues tienen que pagar muchísimo. Parte de la destrucción, digamos. En la medida en que vos importás cada vez más y tus exportaciones crecen a un ritmo cada vez menor, a vos se te agranda la necesidad de traer divisas de otra manera. Y esa otra manera es básicamente tomar crédito, endeudarte en el exterior. Tiene sentido si vos te vas a endeudar para invertir, para crear capacidad productiva que te va a generar en el futuro recursos con los cuales repagar la deuda. Ahora, si vos te endeudás solamente para importar en muchos casos bienes de consumo o para realizar obras de infraestructura que no van a generar en el futuro divisas, acordate por ejemplo las obras faraónicas para el Mundial del 78, entonces vos no estás generando capacidad de repago futuro, tenés que endeudarte no solo para importar, sino para pagar los intereses, y crecientemente eso se te transforma en una bola de nieve y en un problema de sobreendeudamiento, que es un problema adicional que le agregás a la economía. A todo esto, en 1979, Estados Unidos lanzó su plan antiinflacionario. Y en marzo de 1980, los bancos argentinos de la burbuja financiera empezaron a caer. De ser el zar de la economía, Martínez de Hoz ahora era el Rasputín de la dictadura. Arteche se estaba rajando.
la calle, todos sabían que Arteche era en realidad Martínez de Oz. ¡Arteche y la puta madre que te parió! En marzo lo reemplazó Lorenzo Sigó, que arrancó devaluando la moneda a un 400%. Luego lanzaría una frase que iba a ser historia. El que apuesta al dólar pierde. Y el dólar ganó, y las reservas cayeron, y la deuda creció. Luego asumió como ministro Roberto Alemán. Y después, Danilo Pastore, que trajo de su brazo a un joven como presidente del Banco Central. Domingo Cavallo, que para ese entonces todavía no era del Dream Team monetarista, pero que licuó todas las deudas que las empresas privadas contrajeron durante la Plata Dulce. Algo así como unos 8.000 millones de dólares. Cuando Martínez de Oz termina en el 81-82 y se produce la primer gran devaluación, todos aquellos grupos empresarios, tanto locales como extranjeros, que habían hecho de la toma de deuda con el exterior el mecanismo para acumular financieramente, se encontraron con el problema de que debían en dólares y tenían que pagar en dólares. En lugar de que la política obligara a que estos actores, con lo que habían acumulado, cancelaran esa deuda, lo que terminó ocurriendo es que, en primer lugar, las empresas públicas fueron sacadas al exterior, fundamentalmente YPF, a tomar dólares para poder afrontar los vencimientos en dólares de los capitalistas privados. Va a dar como resultado el proceso de estatización que tiene como mentor original a el ilustre Domingo Cavallo, que es tan trucho que como en realidad él puso los seguros de cambio y después se fue, y los que emitieron los bonos son los que vinieron después, dice que él no tiene nada que ver con la estatización, porque en términos formales la estatización se consuma después. Pero el mentor ilustre, digamos, de todo el proceso de transferencia de la deuda privada a el Estado argentino es Domingo Cavallo. En 1983, la deuda externa ascendía a 45.000 millones de dólares. Fue en ese año que nuestro maltratado peso volvió a cambiar de piel. Y en ese cambio le volvieron a rebanar 4 ceros. Bueno, Alfonsín encuentra una economía sobreendeudada, con un sector externo en una crisis mayúscula, con los efectos de la guerra de Malvinas, que no solo significaban traumas culturales, sociales y políticos, sino también graves problemas económicos, con la deuda con los organismos internacionales con atrasos, con una capacidad exportadora muy débil y con expectativas de la sociedad totalmente sobredimensionadas que por entusiasmo, por inexperiencia, por una serie de circunstancias el propio gobierno alimentó a tal punto que se decía, todos lo creíamos en alguna medida, con la democracia se come, se educa y se cura, digamos. Durante la campaña electoral, Alfonsín se reunió con 2 economistas. Uno le propuso desatender los reclamos de los organismos internacionales y hacer la nuestra. El segundo le recomendó hacer ajustes en las cuentas públicas y honrar los compromisos internacionales. Alfonsín eligió al primero.
Bernardo Grispun era la expresión de lo que eran los economistas históricos del radicalismo. Tenía una mirada muy ligada a pensar la política en términos de que era necesario avanzar en un proceso de redistribución de los ingresos en favor de los trabajadores, que había que ampliar el mercado interno, que había que tener políticas expansivas, tanto del gasto público como en materia monetaria, y por lo tanto con un cuestionamiento muy frontal al tema de la deuda, que en realidad mantuvo una política de confrontación con el Fondo Monetario Internacional y incluso con atisbo y búsqueda en determinado momento de un acuerdo de deudores. Si Argentina, Brasil, Chile dejaban de pagar, esto era un problema grave para los grandes bancos transnacionales o norteamericanos y demás. Así que era un momento donde realmente la confrontación podría haber dado muy buenos resultados, pero donde de alguna manera el conflicto que se generó en el manejo de la gestión de la política económica interna no le permitió a Grispun sostener esa estrategia de confrontación. Asume Grispun y más allá del discurso no pudo controlar ninguna de esas variables y la economía siguió mal y la inflación continuó. Cuando digo la inflación, eran valores arriba del 100%, 200% de inflación anual. Para fines de 1984, la inflación era del 627%. En 1985, a pesar de sus logros políticos, el alfonsinismo tenía muchas chances de perder sus primeras elecciones legislativas. Urgía un plan para detener la inflación, porque la clase media que lo había llevado al poder comenzaba a perder la paciencia. Bueno, en la década del 80 el manejo de la política económica era notablemente difícil. Había que asumir los compromisos de la deuda por parte del sector público. Este era alrededor de 5 puntos del producto. Y simultáneamente el sector público había perdido sus fuentes de financiamiento. Esto tenía que ver con los muy malos precios internacionales que tenía la Argentina. Esto generó 4 temas simultáneos que articularon toda la década del 80. Un profundo deterioro del sistema público y de las cuentas públicas en donde no había un mecanismo genuino como para poder financiarlos, un problema de demonetización de la economía argentina, producto fundamentalmente de un proceso inflacionario y al mismo tiempo en un proceso en donde la inversión y la capacidad productiva estaba totalmente estancada. La segunda opción de Alfonsín, la del ajuste y los compromisos internacionales, era Juan Vital Zurruil, que en el verano de 1985 asumió como ministro de Economía. El gobierno tuvo que diseñar una nueva moneda en tiempo récord y casi en secreto. Comenzaba así un experimento monetario tan efímero como memorable: el Plan Austral. El Plan Austral volvía a rebanarle ceros a nuestra sufrida moneda. Esta vez fueron 3. Como la emisión no iba tan rápida como la demanda, los viejos billetes de pesos argentinos fueron resellados en los bancos con el nuevo signo monetario. Bueno, respecto al Plan Zurruil, en realidad el Plan Austral supone un plan antiinflacionario que por definición lo que hace es estabilizar la pauta distributiva, es decir, no plantea modificación alguna. La diferencia entre Grispun y Zurruil es que Zurruil privilegia una resolución amigable de la relación con los acreedores. Y en ese sentido plantea que la solución al problema es que la Argentina inicie un camino de inversión para ampliar su capacidad exportable, cosa de que la disponibilidad de divisas que la Argentina tuviera fuera mayor y pudiera de esa manera afrontar los pagos de deuda. Y consecuentemente eso termina dando como resultado que el mismo ministro que había aparecido planteando una solución amigable termina siendo el que termina ingresando en una suerte de moratoria
en donde desde 1988 en adelante el gobierno de Alfonsín ya no puede afrontar sus compromisos externos. México 86. Y una vez más volvió a ocurrir. Mientras la selección nacional nos volvía a ser campeones, el equipo monetarista mandaba la economía a la B. Unido por un valor. En 1987 la euforia se agotó completamente. Medio país no tenía luz por la crisis energética. Cada 2 meses había un paro general y la inflación volvió a trepar a un 131%. En abril del 88 el país entró en cesación de pagos. Y para frenar la tormenta, Surruil lanza su segunda estrategia, el Plan Primavera, que curiosamente fue lanzado en agosto. Esto no, así no tiene salida. Las consigo solamente por un estado de confusión grande por parte del gobierno. Lo que interesa ahora es qué se va a hacer después. ¿Qué se va a hacer después? 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 La primavera que empezó en agosto no llegó al verano y de la inflación se pasó a la hiperinflación. En 1988 llegó al 350% anual. En 1989 llega a un pico del 115%, provocando la renuncia de Surruil. El bolsillo de los trabajadores no paraba de desangrarse y con el consumo hecho trizas, las siguientes víctimas fueron las vidrieras. Mientras comenzaban a producirse saqueos de supermercados en Rosario y Buenos Aires, la clase media hacía cola en los bancos para rescatar sus últimos australes. Por estos días, el último ministro de Economía de Alfonsín descubría cuál era el órgano más sensible de muchos argentinos. Les hablé con el corazón, pero me respondieron con el bolsillo. Sentenciaba Juan Carlos Pugliese en una frase histórica. Mientras tanto, en medio de la hecatombe, al país le tocaba elegir nuevo presidente. El candidato radical prometía frenar la crisis con el lápiz rojo, mientras que el peronista hablaba de una fórmula que sonaba como el último vaso de agua en medio del desierto. Revolución productiva y salariazo. El final del gobierno de Alfonsín estuvo marcado por una corrida cambiaria en un contexto de cuentas desequilibradas, por el endeudamiento externo heredado de la dictadura militar, por un contexto internacional desfavorable de bajos precios de las materias primas, de falta de financiamiento, que fue aprovechado por algunos sectores internos, sobre todo los grandes grupos exportadores de cereales, para generar un lockout patronal que derivó en una caída de reservas y en un estallido del mercado de cambio con el proceso de hiperinflación. Uno de los grupos que estaba vinculado a esta maniobra especulativa era el grupo Bunge y Bor, exportaciones de cereales, que no por casualidad fue quien fue premiado al asumir el Menem después de que Alfonsín, tras la hiperinflación, tenga que largar anticipadamente el mandato, con la conducción del Ministerio de Economía por hombres vinculados a ese grupo. En los últimos años del gobierno alfonsinista, en particular desde la salida del Plan Austral en adelante, la salida del plan de congelamiento de precios en adelante, es un intento de reganar competitividad de la economía para poder hacer frente a esa nueva situación de restricción externa, abaratando el precio de la moneda y abaratando, por lo tanto, el costo de los factores, salario en particular, y de los productos producidos por la economía argentina. Sin embargo, es una economía que, como ya está rechazando como reserva de valor la moneda local, cada vez que hay una elevación del precio del dólar, tiende a generar respuestas de indexación. Es decir, los actores económicos, en particular aquellos con mayor capacidad para hacer esto, trasladan el alza del precio de la divisa al precio de los productos que producen o de los servicios que ofrecen, etc. Y por lo tanto, ese intento, a través de la política cambiaria, de reducir
el costo de los productos locales no se materializa porque los productores de esos productos locales ajustan el precio de esos productos al nuevo precio de la divisa y esterilizan esa devaluación. Misteriosamente, el candidato que había prometido el salariazo asume rodeado de un elenco económico con menos peronismo que el vestuario del Jockey Club. Menem acepta la posibilidad acepta asumir con anterioridad la gestión gubernamental sobre la base del compromiso por parte de la Unión Cívica Radical de habilitar todas las leyes necesarias para la conducción del nuevo proceso, que de alguna manera es el que se va a instalar durante los 90, que es la aplicación de las recetas del consenso de Washington, que es en alguna medida una profundización del rumbo instaurado en la etapa dictatorial. También había un cierto consenso social acerca de esta cuestión. Digo, son consensos sociales que en realidad están impuestos por la crisis, es decir, la crisis es la que desarma las energías sociales y permite ubicar como una especie de algunos enemigos, digamos así. Y en este caso, la industria protegida, las empresas ineficientes del Estado, etcétera, pasan a ser parte, digamos, de los factores que hay que corregir. El primer ministro de Carlos Saúl Menem fue el ingeniero Miguel Ángel Roy, que murió de un infarto a los 5 días de asumir. Fue reemplazado por Néstor Rapanelli, secundado por un equipo de la Fundación Favaloro. A esta altura el dólar ya rondaba los 750 australes. Hay un primer Menem que es el Menem Bungibor. Es el Menem que le entrega el manejo de la economía a un grupo local, considerado local, más una serie de medidas reputacionales, privatizaciones, etcétera, que al mismo tiempo trataban de construir nuevos lugares de negocio, digamos, nuevos ámbitos de inversión para la economía argentina, con lo cual ganarse el favor de empresarios locales y empresarios internacionales. Y después ahí va a aparecer el segundo Menem, digamos, que es un Menem ya con Cavallo como ministro de Economía y donde las reformas estructurales se profundizan en el marco de un nuevo régimen macroeconómico, que es el régimen de la convertibilidad. Caía el muro de Berlín. Y mientras los pobres socialistas corrían a la vereda de enfrente a consumir, los ricos capitalistas se dedicaban a tomar el poder. Para capear la nueva crisis, Menem elige a Antonio Herman González, un contador riojano sin títulos de universidades internacionales, pero con mucha uña de guitarrero. Lo que va a venir luego es el plan Herman González, que sí es ya un adelanto de la estrategia de los acreedores, que tenían que ver con, fundamentalmente, asociar el pago del capital de la deuda al remate del Estado, al desguace del Estado. Eso implicaba privatizar un conjunto de empresas que hasta ese entonces estaban en poder del Estado, pero sobre todo, que yo considero lo más nocivo, desregular un montón de actividades que hoy en día todo el mundo acepta después de esa experiencia de desregulación, de desaparición del Estado de un montón de funciones básicas que son fundamentales. Se acercaba el Mundial de Fútbol del 90. Y por esos días el nuevo marcador central del Dream Team monetarista comenzaba a hacer sus primeras jugadas. La estabilidad fue muy precaria porque el mercado de cambios mantenía todavía fuertes presiones y porque la inflación ya había adquirido, después de la hiperinflación, un componente inercial, digamos. O sea, los precios aumentaban ya porque habían aumentado antes. Y no alcanzaba con esas políticas de ajuste ortodoxas
para contener los aumentos de precios, de salario, las presiones y la inercia del propio remarcación, simplemente que se autorreproducía porque se heredaba de la inercia inflacionaria del periodo de hiperinflación. Fue así como el plan económico derivó en otro salto hiperinflacionario, y esto le abrió las puertas a Cavallo hacia el Ministerio de Economía, con un cambio en la concepción económica, donde se dejó de lado la idea ortodoxa tradicional del ajuste como forma de estabilización de la moneda, para pasar a un pacto explícito con los grupos financieros internacionales, en forma muy similar a lo que había hecho Martínez de Oz con las ideas de Chicago y los monetaristas en la época de la dictadura. Cuando asume Cavallo, el Ministerio de Economía tenía básicamente un dilema, y esto es elegir por la flexibilidad o por la credibilidad. La flexibilidad es cómo se manejaban los 200 países del mundo, esto es tener tipos de cambios que se acomoden a las circunstancias, tener posibilidad de hacer política monetaria activa, tener la posibilidad de hacer política fiscal justamente que se adapte a las circunstancias. El problema que tenía Cavallo es que veníamos de más de una década de continuos fracasos de los programas de política económica. Y un poco la expresión de toda la gente es: cualquier programa que venga, esto no va a andar, esto no va a funcionar. Y entonces opta por una cosa muy arcaica, que fundamentalmente lo que hace es tener credibilidad y hacer un contrato de la sociedad. Y esto estaba asociado a que fija una política cambiaria, primero le saca cuatro ceros al peso y se pasa el tipo de cambio 1 a 1, pero básicamente lo principal que anuncia es que ese tipo de cambio no lo puede modificar más el ministro de Economía, lo tiene que modificar el Parlamento. El segundo punto es la política monetaria. Y ahí da total independencia al Banco Central, que va a operar con una nueva carta orgánica y que tiene que cumplir la famosa regla de la convertibilidad, que solo puede emitir moneda en la medida de que tenga las reservas suficientes para poder garantizar cada peso que circula con $1 que tenga de reservas. Esto significa que la política monetaria es una política monetaria pasiva. De este modo, en 1991, Domingo Cavallo se remontó un siglo atrás, a los tiempos en los que Carlos Pellegrini creó la caja de conversión. Claro que el país no era el mismo. El trigo y las vacas ya no generaban tanta riqueza, pero las empresas recientemente privatizadas y el Estado recortado y ajustado habían aumentado el volumen de las reservas. Y si faltaba unos dólares, se podía recurrir a más deuda. Por su jugada maestra, Cavallo esperó al último brote inflacionario. Él buscaba dictar la convertibilidad con $1 a 8.000 australes, pero en abril de 1991 llegó a 10.000. El nuevo peso empezaba como un número redondo. Para ponerlo en marcha solo había que rebanar 4 ceros. Y es así como la historia de la moneda volvía a foja cero, y volvíamos a tener un peso fuerte. Como un símbolo del nuevo comienzo, el primer billete iba a tener la cara del fundador de la caja de conversión, Carlos el Gringo Pellegrini. Cuando se establece el 1 a 1, el peso está más apreciado por crecimiento de los precios internos, está más apreciado de lo que se lo pensó originalmente. Entonces, el 1 a 1 tenía un mecanismo, digamos, dinámico, probablemente de apreciación de la moneda en el tiempo. Lo que no necesariamente tenía era la idea de que esa moneda iba a nacer, ese régimen monetario iba a nacer con una moneda relativamente apreciada. Entonces hay un doble efecto. Si uno lee al Cavallo de 1989, no ministro todavía, cuando era un economista, digamos así, académico, Cavallo proponía la reforma comercial, la reforma financiera, la reforma de privatizaciones, etc. Pero decía que todo esto tenía que ser hecho en el marco de un tipo de cambio relativamente alto. El Cavallo ministro termina con un tipo de cambio recontra bajo. Yo tengo la impresión de que no es que él cambió de opinión y de pensar entre su posición como economista en el 89 y su posición como ministro en el 91, sino que no le salió bien la jugada del tipo de cambio.
arrancó con un tipo de cambio más depreciado de lo que él iba a arrancar, lo cual complicaba todavía más los resultados de la balanza comercial, porque con un tipo de cambio apreciado, las exportaciones tienden a desestimularse y las importaciones tienden a incentivarse. Por eso, el ajuste de la convertibilidad necesario tenía que venir por el lado de la balanza de capital. Y entonces, por eso, las leyes de privatización iniciales, en particular, no contemplan ningún aspecto regulatorio. Es un bazar persa donde se rematan las empresas, se dan incentivos absolutamente redundantes para el ingreso de capital. Entonces, todo está apuntado a tratar de incentivar el ingreso de dólares, que es lo que efectivamente ocurre, tanto en forma de inversión extranjera como crecientemente de deuda, que fue el modo que hubo de sostener una paridad absolutamente irreal. Lo que llevó a la paradoja de que un gobierno peronista, el de Menem, fuera en cierta forma el que terminara un ciclo histórico de las transformaciones que décadas atrás había iniciado Juan Domingo Perón con la construcción de una Argentina con una fuerte presencia estatal, un desarrollo industrial, un pujante ingreso de los trabajadores. El menemismo, en cierta forma, cierra este ciclo destruyendo los grandes pilares de la política económica del peronismo en un pacto, podemos decir, entre grupos internos y estos grupos internacionales, donde la entrega de las empresas del Estado y una serie de políticas market friendly, dicen algunos, o sea, favorables a los grandes grupos extranjeros, eran la condición para que estos financiaran de nuevo a la economía argentina y reingresen dólares para estabilizar de esta manera la moneda, generar el plan de la convertibilidad y romper con los periodos de fuerte desvalorización e hiperinflación de los años 80. Licuadora Mingo había vuelto a hacer su jugada más arriesgada. Los resultados se iban a ver recién 10 años más tarde.